Bueno, buen día a todos. Bienvenidos de nuevo a esta edición del Quarterly View de Cohen. Mi nombre es Ana Cohen, son las 10:03 de la mañana del miércoles 8 de julio, con la Argentina francamente plantada en cuartos de final del Mundial, y después de un día que nos paseó un poco por todas las emociones, nos dedicamos a otro día que probablemente en los mercados resulte algo así de dispar. Las circunstancias hoy es que el Estrecho de Hormuz vuelve a ser noticia post el supuesto levantamiento de la frágil paz que había, producto de unos bombardeos que se hicieron, creo que esta mañana o anoche. Así que tenemos el petróleo subiendo algo así como el 5% y los futuros, el Nasdaq, el S&P, etcétera, para abajo. Pero vamos a ver la macro un poquito más grande y más estratégica también. Martín, te cambiaron el título de la presentación entre anoche y hoy. Eh, y vamos a hacer un review de la parte más estratégica de la macro con Martín, y después vamos a ir viendo y canalizando eso en las carteras y como los movimientos o los no movimientos que sugerimos con Sergio González después. Así que gracias a los dos, y me reservo el derecho de interrumpir, y les pido a todos aquellos que estén escuchando en vivo que si quieren hacer preguntas lo hagan a través de los iconos dispuestos ahí en el Zoom. Así que adelante, Martín, gracias por esto. Bueno, muchas gracias Ana, buenos días a todos y un gusto volver a estar en esta gimnasia que tenemos habitualmente de analizar un poco qué pasa a nivel macro, a nivel mercados. Obviamente la geopolítica está cada vez más presente en nuestros análisis, así que bueno, obviamente el que más complicada la tiene acá va a ser Sergio, a ver qué va a sugerir con todos estos vaivenes que tenemos a nivel macro, ¿no? Que el mercado parece que va de la euforia a la depresión, vuelta a la euforia, así que está como nosotros ayer, ¿no? Así que bueno, Capaz que veremos le a ver tenemos que cómo. pedir un hat trick a Sergio. Sí, no, porque también siempre la volatilidad juega, pero al final del día siempre termina jugando a favor. Así que bueno, vamos a ver un poco qué es lo que está detrás de todo esto y bueno, como para después dejarle la pelota a Sergio para ver cuáles son las recomendaciones de inversión. Así que Ana, voy a tratar de que en 30 minutos barrer todo lo que vimos, cualquier cosa me interrumpen, pero mi idea es 10:35 ya darle espacio a Sergio, así no le sacamos espacio, que es un poco para que ver dónde nos posicionamos, que es lo más importante, ¿no? Así que sin más preámbulo, voy a compartir la pantalla. Ustedes saben que todos estos contenidos después están volcados a nuestra página de perspectivas, así que bueno, siempre es un gusto colaborar para esa página y bueno, espero que la usen. Entonces, arrancando ya un poco, Ana, ¿cuál va a ser la idea de esta presentación? Un poco reafirmando aquel título que pusimos en marzo, cuando todo recién empezaba, nosotros nos arriesgamos un poco, mi vocación de leer historia, esta situación de la paz armada, ¿no? Que tenemos en Medio Oriente. En estos últimos 3 meses no nos vimos, pero tuvimos la guerra, tuvimos el shock energético, tuvimos el MOU, que esto es el acuerdo de memorándum que firmaron allá hace como un montón, pero fue hace 3 semanas, allá a mediados de junio, y ahora de nuevo, a ver si esta tregua recuerden que era una negociación por 60 días para encontrar un acuerdo final, y bueno, obviamente vamos a ver si eso es una tregua, si es una declaración de paz, o si simplemente fue como para que un recreo que nos tomamos en una situación en Medio Oriente que desde antaño que nos tiene, bueno, a los vaivenes, ¿no? Después vamos a entrar un poquito que esta situación en la guerra también se corta un poquito con lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Una situación de que ya Trump nos tiene acostumbrado a ciertos vaivenes en cuanto a los análisis, ¿no? El año pasado teníamos las tarifas, después empezamos a ver con la guerra entre comillas, ¿no? Con Powell, y ahora tenemos, bueno, en qué estado de situación está esta macro. Por momentos estamos en un escenario de reflation, es decir, una economía que crece con alta inflación. Por momentos vienen algunos datos malos y con una inflación que no cede mucho, volvemos a un escenario de stagflation o de estanflación. Así que bueno, vamos a ver qué hay detrás de todo eso, vamos a ver qué está,
¿Qué está pasando con las tasas de interés que siguen presionadas al alza? Obviamente en esto está contaminado entre Hormuz y Warsh, que seguramente después, Ana, querrás hacer alguna consulta. Bueno, todo esto hace un escenario que no ayuda y mientras tanto, obviamente después vamos a hacer simplemente un mimo al mercado a ver cómo está, en el cual vamos a ver cómo las acciones, más allá de la volatilidad que están teniendo y de la caída que están teniendo hoy, siguen cotizando en máximos. Veremos si da para un punto de inflexión, mientras que la eterna historia, ¿no? Cuando llega el piso para los bonos, ¿no? Así que de todo eso vamos a hablar en estos veintipico minutos que me quedan. Así que bueno, primero voy a ir muy rápido en esto, en esta, ¿por qué le decimos la paz armada? Acá después lo tienen para que lo lean, pero acá simplemente enumero los hitos que tuvimos, como desde el 28 de febrero llegamos al 8 de julio en esta situación, ¿no? Una situación de guerra, obviamente esa situación de guerra generó el cierre del estrecho de Hormuz. Ya todo el mundo sabe dónde queda, todo el mundo sabe qué es lo que significa. El 20% del comercio mundial de energía pasa por ahí, no solo de petróleo, sino también de gas, también cómo impacta en los demás commodities. Eso ya lo hemos visto, ya se ha escrito mucho sobre eso. Después tenemos como el 17 de junio, después de 2 meses en el cual hubo intento de negociaciones fallidas, obviamente. Bueno, se firmó una especie de memorándum de entendimiento, el MOU, y eso trajo cierta calma a los mercados. Vamos a ver cómo el petróleo ahí se retrocedió, se derrumbó, volvió casi a los niveles preguerra. Obviamente en ese MOU no se hablaba de lo principal, que si uno va para atrás era un poco el inicio del conflicto, que era el plan nuclear de Irán. De eso no se dijo mucho. Y después, bueno, obviamente después está la lectura que se hace a ver si Trump se dio más de lo que ganó. Pero bueno, todo eso lo queríamos marcar ayer antes de ver lo que pasó después, ¿no? Mientras mirábamos el partido, teníamos que aclarar que era una de las partes, algo que tenía que tiene este MOU, es que es reversible, ¿no? Y cuando decimos que es reversible, es como un ataque de Egipto ayer, ¿no? Un ataque, ¿no? Que es, no sabemos dónde puede terminar. Bueno. Eso es un poco lo que está pasando hoy. Empezamos la jornada con ciertas dudas sobre esta tregua, a ver dónde puede terminar. Obviamente Trump con su estilo, ¿no? Ya tirando que el acuerdo está terminado, que no cumplieron. Bueno, no descartemos que vuelvan a negociar y vuelva esa paz, pero por eso nosotros siempre lo titulamos como esta paz armada. Va a continuar la volatilidad, por eso nosotros en el macro view, el flamante macro view global que lanzamos en junio, nosotros arriesgamos una posición en cuanto a cuánto debería estar el precio del petróleo, que nos arriesgamos más a una situación más cerca de los $80 que de los 60, de los 70 que está hoy en día. Pero bueno, eso hay tela para cortar en eso. Pero yendo un poquito a los datos, ¿por qué hasta ayer estábamos un poco más tranquilos de la situación? Era lo que pasaba en esta situación, en esta tregua que pasaba, como el flujo de petróleo por Hormuz empezó a recuperarse. Fíjense esto, los datos de junio y julio, tómenlo, lo pongo ahí, son estimaciones, todavía recién tenemos los datos fieles de mayo. Esta semana se van a publicar los datos de junio concreto, así que bueno, tómenlo como una tendencia. Puede ser que esto se revise un poquito a la baja o un poquito al alza, pero lo importante acá es mostrar que lo peor, este cierre completo que habíamos tenido prácticamente en abril, se empezó a recomponer. Y también no solamente el flujo de comercio, sino también la oferta mundial de petróleo. También en el macro view que tienen de junio, ahí hacemos detalle cómo impactó de lleno en esa caída que ustedes ven ahí. Tiene nombre y apellido, que es toda la producción en el Golfo Pérsico, cómo se derrumbó. Obviamente esto se derrumbó parte porque se dejó de producir, y otra cosa también porque se destruyó infraestructura. Esa infraestructura va a tardar tiempo en ponerse al día de nuevo. Por eso es que creemos que esta recomposición de oferta, al menos en el Golfo Pérsico, va a ser gradual. Veremos ahí los demás motores en otros países productores como Estados Unidos, la propia América Latina, a ver si puede compensar este faltante. Pero la buena noticia es que la producción de petróleo dejó de caer y empezó una leve recuperación. Esta leve recuperación, obviamente,
tal cual como es el mercado, siempre sobre reacciona a la parte mala y sobre reacciona a la parte buena, ¿no? Por eso tuvimos que el petróleo pasó de 57 a 65 antes de la guerra. Con la guerra se fue a los 113, incluso el Brent llegó a los 120 y desde entonces empezó lateralizó hasta junio y ya después con el MOU sí volvió a ese tobogán que lo dejó en $69 el WTI, bueno, hoy un poquito más arriba. ¿Por qué le ponemos déjà vu? Porque estas situaciones de crisis en Medio Oriente y tensión sobre el petróleo siempre tienen la misma historia, ¿no? O por lo menos cumple el patrón histórico que después de 70 días del conflicto como que el petróleo se normaliza y en ese contexto es que acá ponemos este cuadro que le tomamos prestado a The Economist, cómo ve acá la relación de cuando empezó la guerra, cómo estamos hoy, no difiere mucho de cómo estábamos en otros conflictos. Acá, bueno, quizás la excepción es lo que está pasando en la guerra que pasaba entre Rusia y Ucrania, ¿no? Así que en ese sentido eso no nos sorprende mucho, lo que pasa es que, bueno, teníamos que verlo. También esto, como vamos a ver en los mercados, obviamente el resto de los commodities se movió, el más característico es lo que pasó con el precio del aluminio, que también acompañó la suba y también está acompañando la baja, pero en términos generales vemos que el gran perdedor en cuanto a los commodities en este año viene siendo el oro con una caída de casi el 4%, mientras que el resto de los commodities está teniendo un año bastante digno, ¿no? Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Acá le decía por qué Sergio la tiene un poquito más complicada y bueno, porque en estos vaivenes que tenemos con el precio del petróleo, obviamente la macro va reaccionando. Nosotros como macroeconomistas tenemos que determinar si estos ruidos son transitorios o permanentes. El Fondo Monetario allá en abril, recién estábamos con las esquirlas de la guerra, planteaba un escenario que el mundo se venía con menos... menos crecimiento y más inflación en el escenario base, ¿no? Y ese escenario base tenía riesgo de corrección a la baja. Básicamente, si la cosa seguía empeorando, iba a ser un crecimiento de 2,5 y una inflación un punto más arriba que la del año pasado, e incluso si se agravaba como pasaba en abril, bueno, eran escenarios mucho más drásticos, ¿no? Así que me imagino ahora estamos en épocas de revisión de escenarios de los bancos internacionales, también el propio fondo tiene las reuniones de verano que están ahora, así que se va a publicar un update del World Economic Outlook, pero lo cierto es que está en estos vaivenes a ver hacia dónde va la macro, a ver si verdaderamente por lo que teníamos hasta el lunes pasado podíamos tener un escenario que no iba a ser tan malo, porque la recuperación del petróleo, por como que fue una especie de volatilidad y no llegó la daga al hueso, ¿no? Vamos a ver ahora hasta dónde llegó, pero bueno, seguramente estos vaivenes que tenemos con el precio del petróleo, los vaivenes que tenemos con la situación geopolítica, nos hacen desestabilizar o por lo menos no tener un escenario base con una probabilidad abrumadora, ¿no? Por lo general, siempre cuando uno tiene un escenario base le dice base porque tiene una probabilidad o le asigna una probabilidad del 60%. Me imagino que acá entre el escenario mejor al base o peor al base está todo bastante repartido y la moneda puede caer para cualquiera de esos tres escenarios. Por eso un poco a lo que tenemos que ver es, bueno, qué pasa el detrás de escena de este riesgo geopolítico, ¿no? Y en principio en ese riesgo geopolítico lo principal que veamos, que estuvimos acostumbrados en estos últimos 3 meses es cuál es el impacto en la inflación. Yo, Ana, me acuerdo en abril, marzo cuando nos vimos, si saco los libros de texto, siempre tengo que aclarar que suba el precio del petróleo no es inflacionario. Lo que sí te genera es un cambio de precios relativos, una presión de corto plazo sobre el índice de precios que después se acomoda. Pero bueno, ahí es luchar contra un mercado que, así como ve que el precio del petróleo sube, le asigna inflación como si nada, ¿no? Pero Se dicho traslada eso, expectativas, básicamente. sí, pero después las expectativas cambian y el precio del petróleo cae y de la inflación no pasó nada, ¿no? Entonces, Ujú. eso lo pongo como para ser cuidadosos con
cuando sube el precio del petróleo, no hacerlo lineal, ¿no? Fíjense, por eso lo pongo en este cuadro, el WTI, lo que subió en aquellos meses, siempre se tiene que tomar, no recuerden, no tomar el nivel, sino la variación en el nivel. Fíjense la montaña rusa, ¿no? De subir al 41%, bueno, en junio cayó un 17%, vamos a ver dónde termina julio. Esto obviamente lo vemos, el componente de energía en el IPC de Estados Unidos pesa el 7,5%, pero tampoco hay que hacer ese 7,5% por lo que sube el precio del petróleo, porque tiene no sube linealmente lo que sube el precio, o por lo menos a una correlación de uno, ¿no? Sube el precio del petróleo, los precios del combustible en Estados Unidos suben, pero menos. Bueno, eso le genera presión al IPC de Estados Unidos, por eso vimos que el IPC venía navegando al 0,3%, subió al 0,9% y ahí el mundo empezó con las dudas. ¿Cuál es la buena noticia que tengo, al menos hasta ayer? Que con la caída del precio del petróleo podríamos empezar a ver que junio tengamos deflación. Así que, así como el precio del petróleo no genera inflación, la caída del precio del petróleo tampoco genera deflación. No nos confundamos con eso, porque si no somos un resorte que va para todos lados. Veamos la core, que esto, si querés, Ana, es la buena noticia que tuvimos en el mediano, si quieren, en la película, que es que la inflación core no se movió tanto. No tuvimos acá una espiral inflacionaria, de hecho estamos en una inflación core relativamente estable, incluso me animo a decir muy parecida a la del año pasado, ¿no? Entonces acá lo vemos en el gráfico, porque acá nos ponemos un poquito más optimistas. Fíjate que veníamos con una inflación que iba al 4,2, bajaría al 3,8, y si se cumple la estimación de julio, no la quise poner acá para no pecar de optimista, pero es probable que este 3,8 se me baje al 3,5, ¿no? Entonces eso distiende un poco la situación. Lo mismo, la mala noticia, si quieren, es que la inflación core tiene ese piso que no puede penetrar. De hecho, no hay grandes cambios para el IPC core, por eso el 2,8 va a navegar por acá, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la inflación está alta, contenida, puede ser un poquito menor, pero va a estar por encima de la meta, ¿no? Y acá viene, si querés, Ana, la parte un poquito más agria, como el mercado pasa de ver la inflación, se relaja, y cuando se relaja viene en los datos de empleo y se vuelve a preocupar, ¿no? Los datos de empleo, la verdad, Ana, son un poco inestables en cuanto, sobre todo porque también tenemos revisiones, también tenemos con qué ruido quedarnos, ¿no? Si acá vemos la estimación de lo que fue de marzo hasta junio, supuestamente esto está libre de estacionalidad, pero bueno, fíjate cómo crece muy poco la demanda de la creación de empleos, apenas 57.000. El mercado obviamente le pifia, ¿no? Porque esperaba más de 100.000, pero cuando uno hace esta historia ve que el empleo perdió impulso, ¿no? A pesar de que la tasa de desocupación, ya lo hemos explicado en todos los House View, por qué la tasa de desocupación no sube a pesar de eso, y es por estos, si querés, ruidos estadísticos. Yo no me creo esta caída de la población económicamente activa tan abrupta que hubo en cada uno de los meses. Por lo tanto, estoy obligado a mirar la tendencia. ¿Cuál es la tendencia de la creación de empleo no agrícola? Bueno, que si quieren, el que quiere quedarse con la parte buena es que alguito mejoró el empleo, 57.000 puestos de trabajo contra un promedio de 42.000 en los últimos 12 meses. La mala noticia es que esto es muy pobre para lo que es Estados Unidos, ¿no? Y si lo vemos en una situación más de mediano plazo, más la película, salimos de la pantalla de Bloomberg, qué es lo que esperaba el mercado, cuánto fue el mes anterior, y nos relaja, no sé si la palabra es relajado, pero si nos damos el grado de libertad de analizar la macro un poquito más amplio y no con tanta histeria, uno puede ver que el empleo, cómo perdió ese impulso. Fíjate, Ana, que antes de asumir Trump, el empleo crecía a una tasa del 0,9% interanual, es decir, de un año al otro se creaban casi 1% más de puestos de trabajo. Bueno, ahora estamos creciendo solamente 0,3%. Es muy poquito para lo que es Estados Unidos, y al mismo tiempo tenemos otra mala noticia, que es nuestro caballito de batalla a la hora de proyectar, que es lo que pasa con los salarios. Salarios que dejaron de ganarle a la inflación. Entonces, fíjate que los salarios vienen con una caída del 0,4 real, ¿no? Entonces, si unimos las puntas, caída, desaceleración en la creación de empleo con caída de salario real, la masa salarial real, es decir, cae.
Y eso es lo que estamos viendo en los últimos 3 meses. Por eso nosotros en nuestro último macro view fuimos un poquito más con los dientes apretados, qué es lo que está pasando en la macro, ¿no? Entonces, por ahora el consumo resiste. Simplemente acá mi linkeo a esto es cómo va a impactar esto en el consumo. Por ahora resiste. Tuvimos buenos datos de, de mayo, recuperó, pero fíjate Ana, también los ruidos, ¿no? Recuperó, bueno, pero porque abril vino muy flojo. Y abril vino muy flojo porque marzo había sido muy bueno, ¿no? Entonces estamos en esta situación de inestabilidad del consumo. ¿Cuál es la parte mala de toda de esta recuperación del consumo? Bueno, que lo están haciendo con cada vez menos ahorro. Es decir, como no tiene saldos reales el consumidor, va al chanchito y al chanchito le queda cada vez menos. Por lo Se van tanto, a si endeudar de confía, nuevo o se endeudan, o bien, si se endeudan, van a generar presión sobre las tasas, o bien o dejan de consumir. o dejan de consumir, o bien, si me creen que el mercado laboral está en una situación de estancamiento, no va a quedar otra que la economía va a tener que dejar de consumir, o va a empezar a consumir menos, y ahí Ujú. quizás Walsh va a estar más relajado a la hora de bajar la tasa, ¿no? Porque pasamos, o se ocupa por la inflación o se ocupa por la actividad. Entonces, nos falta el último eslabón. Bueno, ¿qué pasa con la actividad, no? Y acá tenemos un contenedor de esta actividad, un contenedor del optimismo, un contenedor de la euforia, qué es lo que está pasando con la inversión en Estados Unidos. Y dentro de esa inversión, fíjate, Ana, que también es cada vez más concentrada, que es, yo le pongo inversión en IT, pero es todo lo relacionado con la inteligencia artificial, con la computación, no sé qué verbo, qué adjetivo ponerle, pero es el software, toda la parte, si querés, menos fierrera, ¿no? Menos fierrera y menos de real estate, ¿no? Porque fíjate que esta parte de IT y software forman parte de la inversión no residencial, pero es prácticamente todo el crecimiento que tuvo este crecimiento de 6,5 que tuvo la inversión. Se explica por 10,6% de la no residencial cuando el real estate sigue cayendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este 10,6 ¿de dónde viene? Todo de acá. La inversión en IT subió un 31% anualizado, si lo comparamos contra un año atrás, un 18% interanual. Fíjate, Ana, que acá me contribuyó con 8 puntos de crecimiento, o sea, casi todo este 6,5 me lo explica IT. ¿Cómo genera esto? ¿Cómo viene la historia del IT? Porque podemos tener ahí saltos discrecionales. Es persistente, ¿no? Fíjate el salto que da desde somos testigos de una revolución de algo. Veremos cómo termina, ¿no? Hay una nota muy interesante de Sebastián Campanario en La Nación del Domingo, ¿no? Cómo Ujú. vamos a estar los economistas como guardianes del crecimiento a largo plazo mientras Silicon Valley va a todo trapo, ¿no? Entonces acá lo que vemos es que este 18%, bueno, el IT en la economía americana ya es casi el 7% del PBI. La verdad es muy fuerte considerando de la dinámica que tiene. Y dentro de esa Perdón, dinámica, sí, Ana. bookmark para Sergio. Te voy a preguntar sobre eso, Sergio, el tema de la concentración en IT. Ok. Bueno, entonces, Perdón. ah, sí, sí, acá siguiendo con el hilo conductor, valga la redundancia, tenemos que ver, bueno, dentro de el boom de semiconductores. La verdad que uno siempre cree que está llegando tarde a esto, como que en algún momento va a aflojar acá. Bueno, no me gusta tomar gráficos, pegar gráficos, pero bueno, acá lo tenía más a mano y me parece, bueno, en un año las ventas de semiconductores crecieron al 100%, Ana. Digamos, las proyecciones es como que tenemos que cambiar el chip, de nuevo, valga la redundancia, de lo que es este sector. Acá está, esto es los proyectos de cómo se estima que van a crecer las ventas en los próximos años. Es como decir, no tengan miedo, digamos, no quiero, no lo digo yo, sino lo que dicen las proyecciones, ¿no? La verdad que esto llegó para quedarse. Las empresas, los hiperescaladores están volando, ¿no? Vuelan las inversiones. Y acá, si quieres, también un punto para darle a Sergio también es, bueno, ojo que dentro del mundo tecnología no es lo mismo lo que está pasando con el software que lo que está pasando con los semiconductores, ¿no? Fíjate acá, el Ujú. S&P sube al 9%, semiconductores al 83% y el software, los perdedores de esto, caen al 12%. O sea, no todo es lo
lo mismo en esta revolución. Veremos hasta dónde aguanta. Lo dejo ahí para no sacarle espacio a Sergio. Pero bueno, ¿cómo está? ¿Qué conclusión hacemos de la macro con esto, Ana? Bueno, la macro está, tuvimos un primer trimestre que creció, es cierto, se recuperó acá, teníamos el efecto del shutdown, creció, uno puede ver una tendencia del 2%, nos conformamos, pero para lo que es Estados Unidos es poquito. Cuando siempre le hacemos el doble clic al crecimiento de dónde viene, obviamente se destaca esto que tuvimos de la inversión, se destaca esta flojera que tuvimos del consumo en el primer trimestre. Obviamente el gasto público se recuperó porque se volvieron a abrir las oficinas del sector público, pero empezamos a ver otra derrota de Trump. A ver, la historia juzgará si perdió con Irán o no. La historia acá juzga que con los aranceles volvió a perder. Digamos, tuvo que Ujú. retrotraer esos aranceles. Fíjate, ayer salieron los datos de comercio exterior. Es cierto que esto es nominal, pero de nuevo las importaciones volvieron a subir y mucho, ¿no? Fíjate que ya la recaudación por aranceles que antes, hasta hace un año, el mercado hablaba la solución del déficit fiscal de Estados Unidos venía por los aranceles. Bueno, por suerte acá aclaramos que no se hagan ilusiones de eso, ¿no? Pero bueno, ahora táchenlo, o sea que ya no hay duda, porque ya de eso hasta está devolviendo aranceles, ¿no? Entonces, eso es otra derrota de Trump. Entonces, ¿qué tenemos? Si suben más las importaciones, las exportaciones vuelven, crecen, pero menos que antes, tenemos que una contribución negativa de las exportaciones netas, un gasto público que crece menos. Fíjate, este es el Naucas, mi querido Naucas de Atlanta, fuimos pioneros, ¿no? De la utilización de este instrumento. Me está diciendo que en el segundo trimestre la economía va a crecer un 1,4, desde el 2,1 que marcaba acá. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿alerto sobre esto? Bueno, alerto sí en cuanto al dato final, que este dato final va a ser, si se cumple como viene ocurriendo, va a dar, uno va a ver el PBI desacelera, va a estar Trump, obviamente le va a tirar los tapones de punta, pero cuando analizamos un poquito ahí vemos que la demanda agregada, que esta es la demanda es más de largo plazo, vemos que el consumo y la inversión no están tan mal en Estados Unidos. O sea, tienen riesgo del consumo, como les dije al principio, pero por lo menos al segundo trimestre eso no sería el culpable de la desaceleración. El culpable de la aceleración de nuevo van a ser las exportaciones netas. Y algo virtuoso que es que el gasto no tiene que contribuir. ¿Por qué no tiene que contribuir el gasto público? Porque están en un proceso de ajuste, ¿no? Entonces acá en este contexto viene la historia de la Fed. ¿Qué está haciendo la Fed acá? ¿Te acordás, Ana? Es como que decimos, perdonanos, Powell, ¿no? Porque Ujú. tanto se lo castigó y al final terminamos igual, ¿no? Obviamente con todo este contexto la Fed se puso, Walsh no era la paloma que decía Trump que era, y bueno, y acá si quieren vamos a la parte buena, la fortaleza de las instituciones de Estados Unidos. Acá podemos decir mediáticamente cualquier cosa, pero a la larga son 18 tipos los que votan y 18 tipos los que ponen proyecciones, y las proyecciones marcan que los que tienen voto ahí están preocupados por la inflación, por eso subieron su proyección de inflación y por eso hizo tanto ruido que la Fed de un escenario que iba a ser un recorte de una vez va a ser, al menos va a subir la tasa una sola vez, una vez en el año. ¿Qué espera el mercado? Que este año la suba una vez, que el año que viene la vuelva a subir hasta dentro de un año. O sea, de acá a un año vamos a tener, de acuerdo al mercado, que esto también va zigzagueando, tampoco se casen tanto con esto, eh, que va a haber dos subas de tasas, pero bueno, vamos a un escenario de higher for longer. Lo último, me quedan 5 minutos. Sí, igual te ¿Alguna voy a pregunta? interrumpir No. ahora, porque tengo Bueno, una pregunta técnica respecto de Walsh. Estoy de acuerdo con que sorprendió a todos y fue gradualmente como convenciendo a Trump de básicamente de designarlo, y cuando se sentó ahí fue distinta la situación. Dicho esto, además eliminó el forward guidance. Y ahí la pregunta es, ¿esto le agrega volatilidad al sistema? ¿Es un technicality que podemos obviar? a ver, Ana, a ver, obviamente Porque sé que te que gusta eso, vos sos meridional de estas cosas, así que te tiro un centro. bueno, gracias. A ver, yo no creo, a ver, en la Fed por lo general cuando hace el forward guidance tampoco es que se la juega mucho, ¿no? Siempre la Fed siempre se toma los últimos datos y da una visión muy digamos, de hecho las proyecciones pueden cambiar, fíjate que acá también las cambian, ¿no? Entonces, lo importante es ver qué pasa con los datos y obviamente que si la inflación viene al alza o por lo menos no baja
o no baja en 4 meses, difícilmente la Fed se la juega a bajar la tasa, Mm, ¿no? Y si lo mismo pasa con el empleo, es como, no son cambios de caprichos, ¿no? Me parece que ahí la solvencia de los datos o la cantidad de datos que tenemos y que tiene el mercado también, es como que no necesitamos que la Fed nos diga hacia dónde va a ir. ¿No? Si todos sabemos que el año bien, que viene la inflación va a ir a 5, tenés que ser muy arriesgado a jugártela que las tasas van a caer. ¿No? Después, dígale a su asesor qué les hizo invertir, ¿no? Pero si los datos de inflación son malos, las tasas no van a bajar. Y si los datos de empleo no vienen tan mal, por más que yo les venga a decir que está estancado, no va a bajar la tasa para que el mercado laboral reactive, porque evidentemente los mecanismos de transmisión de la política monetaria están cambiando, o por lo menos no son tan inmediatos, ¿no? De hecho, uno podría decir, ¿qué tiene que hacer la tasa de interés con la suba del precio del petróleo? También cualquier economista sabe que el precio del petróleo no es inflacionario, ¿no? Pero sin embargo lo dicen igual, ¿no? Entonces ahí, Ana, es como que no tengo ahí, obviamente, cuanto más información tenemos, mejor. Pero mm, y si quiere, no me pongo el forward guidance, ni siquiera me ponga el dot plot, pero que no me corten el flujo de información, como pasó el año pasado, que con el shutdown no tuvimos datos de empleo y de inflación por 2 meses, ¿no? Me parece que bien, como dicen, el bien, lockout de datos. Pero bueno, vamos a verlo. Recién lo estamos conociendo al amigo Wars. Vamos a ver bien. qué nos depara. Y Te acá dejo terminar. cerrando. Y acá cerrando, bueno, esto un poco para tirarle los centros a Sergio es cómo las tasas este año, a pesar de la baja de que la Fed bajó la tasa, fíjate Ana, desde que la Fed bajó la tasa, los rendimientos de los bonos del Tesoro hicieron, siguen su camino. O sea, tampoco sacralicemos tanto lo que va a hacer la Fed, porque esto nos impacta así en las de cortísimo plazo, pero la historia va un poquito más allá de lo que haga la Fed. Al menos eso muestran los datos. Fíjate la tasa desde acá, desde el año pasado que las tasas vienen subiendo, ¿no? Estuvieron estables con la guerra, cierto que empezaron a subir. Y uno puede decir, ¿es el petróleo lo que mueve las tasas? A veces sí, a veces no, ¿no? Porque las tasas, cuando el petróleo empezó a subir, las tasas acompañaron, el petróleo se derrumbó y las tasas siguieron arriba, ¿no? Entonces, a veces las historias, los relatos del mercado sirven transitoriamente. Entonces acá la historia de las tasas viene un poquito más allá. Viene la situación fiscal que siempre explicamos de Estados Déficit. Unidos, el déficit, todas esas cuestiones más de largo plazo que un poco al mercado le da fiaca analizar. Por eso siempre es El más fácil. desencanto también, Sí, ¿no? La sí, o preocupación siempre, con... sí, sí, siempre es más fácil tener una historia de corto plazo para contar, ¿no? Yo digo, bueno, sube el precio del petróleo, sube las tasas, se acabó, ¿no? Hay paz, bajan las tasas, baja el petróleo, bajan las tasas. Bueno, cuidado con esa linealidad en cada una de las cosas. Pero bueno, esto es la historia, a veces hay que hacer el periodo más largo. ¿Cómo estamos Bien, en todo esto? ¿Cómo queda el mercado? ¿Cómo quedan las carteras? Todo este revoleo de datos que les tiré. Bueno, en principio tenemos que el S&P, más allá de la volatilidad, de los sustos que vemos acá, está lateralizando en niveles históricamente altos. Le pongo el Nasdaq, le pongo el Dow, todos más o menos hacen lo mismo. Obviamente con volatilidad, pero al final del día paga, ¿no? Eso es lo importante. El dólar, otra historia que alertamos, que cuidado con esa linealidad de que el dólar a nivel global se va a derrumbar y que va a depreciarse otro 20%, como, bueno, siempre lo aclaramos, cuidado con dar por muerto al dólar. Eso es un error, bueno, básico que no hay que cometer. Por otro lado, obviamente, el gran perdedor siguen siendo los bonos. Seguramente acá Sergio después va a comentar algo. Y acá cómo está la historia, ¿no? El que invierte en acciones, salvo que se haya ido a China, todo algo le aporta. Se invirtió en commodities, sacando el oro, que bueno, siempre es si lo miramos a un año, siempre el oro algo habrá que tener, Sergio nos dirá después, pero todos algo nos dieron. El dólar se fortaleció contra todas las monedas, todavía el real le hace precio, y acá la gran incógnita, ¿cuándo va a ser el día que la renta fija deje de ser seductora por la tasa, sino por ganancia de capital? Ahí vamos a ver por ahora, a ver mientras si las el tasas... hackeo al 60-40 del mercado es permanente y estructural o es coyuntural.
Y claro, ahora el que cree en la historia del semiconductor, que esto no va a terminar nunca y vamos super bullish con todo esto, bueno, en cualquier sector del S&P que se ponga, algo va a ganar, ¿no? Por lo Ujú. menos siempre, fíjate lo que es esto, todo, algunas son que vuelan, ¿no? Así que bueno, me voy con eso, digamos, como es este optimismo, a ver, siempre nos preguntamos, ¿va a seguir este optimismo? ¿Tiene espacio para continuar? Y cuando vemos las proyecciones de los motores de ese crecimiento, la verdad que siguen siendo atractivos. Pero bueno, después habrá que hacer una correcta asignación de portafolio y por eso lo tenemos acá a Sergio que nos dirá él. Bien, gracias Martín. Bueno, Entregaste casi marginalmente en hora y si descontamos mis preguntas, lo hubieras hecho mucho mejor. bueno, Les recuerdo a todo el mundo que los que están asistiendo a este webinar, que hay iconos para seguir plasmando preguntas. Martín queda pendiente si hace falta y les recuerdo que todo esto igual está volcado en nuestro perspectivas.com.ar. Sergio, ¿cómo canalizamos todo esto en las carteras? La verdad, Buen Martín me día. dejó el escenario. ¿Qué haces, Ana? Bueno, gracias por la invitación de vuelta en este trimestre. Eh, y a la audiencia compartirle que les vamos a pasar los resultados de nuestro comité de inversiones. Martín nos dejó algunos puntos en los cuales quiero hacer mucho foco, que es más que nada la parte de renta fija. Y lo que les voy a mostrar es cómo estamos avanzando con las carteras. A ver, ¿me comentás si se ve ahí? Se ve perfecto. Bien, para el día de hoy tengo una agenda donde vamos a ver el riesgo retorno de los mercados. Para mí el cuadro que sí tiene que sintetizar lo que es finanzas, con las clases de activos y lógicamente con los portfolios que llevamos adelante acá en Cohen, y con los cuales solemos dar consejos. El posicionamiento táctico y la asignación por perfil de activo, cuál es el contexto global. Más que nada, esto lo cubrió Martín, lo que voy a hacer es qué impactó en los precios de los activos y un poco ver este shock de petróleo y este tema de inversión en IA en perspectiva también. Después... Acá para mí la niña que si bien viene golpeada va a ser una de las principales apuestas, la renta fija, los spreads, las yield to maturities y las tasas reales. Hay un dicho que dice que los árboles no tienen las ramas, no crecen hasta el cielo y las raíces no van hasta el infierno. Así que esto aplicaría para lo que va a ser renta fija. Después vamos a ver más detenidamente uno de los segmentos que es renta fija emergente con temas de calificaciones soberanas, la evolución y la credibilidad de los bancos centrales de los países emergentes, cómo podemos aprovechar esa credibilidad que fueron construyendo. Después la renta variable, me dijiste este tema de la inteligencia artificial, traje un gráfico para ver temas de concentración y también de diversificación, donde dice Max 7 versus S&P 493. Terminar con algo de renta variable emergente, cuáles son las nuevas carteras y los riesgos que estamos monitoreando para cambiar los perfiles. En principio, riesgo-retorno. Este gráfico donde tenemos la volatilidad en el eje X y el rendimiento en el eje Y es inevitable, no resiste mucho más argumento ver los rendimientos de un año para acá la parte de renta variable, ya sea que elegimos Estados Unidos, nos quedamos con Europa, fuimos a Japón, agarramos las empresas de menor capitalización, sobre esto vamos a hablar, o los países emergentes, todos tienen rendimiento de doble dígitos. Mientras que la renta fija, incluso con los cupones de vengados que ya tenían unas yields, les está costando bastante. Los rendimientos pueden ser ligeramente positivos cuando incluimos los devengamientos, pero la suba de tasa que mostró Martín en uno de los cuadros lo está haciendo bastante complicado. Las acciones, por otro lado, están, los jóvenes, yo con los chicos en el equipo dicen fingiendo demencia, porque a pesar de la suba de tasas, esto no están impactando en las valuaciones y en las ganancias. Ahora vamos a ver bien a qué se debe
esta diferencia. Para empezar, voy a ir por el final, ¿sí? Esto es lo que me interesa que la audiencia se quede el día de hoy, qué es lo que estamos haciendo con los portfolios. La última reunión que tuvimos, habíamos subido la ponderación de renta variable, eso funcionó muy bien en el último trimestre, que fue el mejor de los últimos 6 años. Y capturamos muchos rendimientos de ahí, con eso veníamos atrás en lo que era con respecto a nuestros benchmarks. En el último trimestre los logramos superar gracias a la diversificación y a que incrementamos la posición de renta variable. Por lo cual vamos a volver algo a la parte de renta fija, nos vamos a apoyar bastante en lo que es crédito. eh, y con respecto a lo que es renta variable, vamos a subir algo de Estados Unidos, vamos a subir algo de mercados emergentes y no se puede subir todo, o sea, de algún lugar tiene que salir la plata. Vamos a salir de Europa y vamos a empezar a bajar algo de todo lo que teníamos en Japón. Vamos a seguir con esta idea de no estar concentrados en lo que es software o empresas de growth, sino estar más concentrados en empresas value que las vemos más castigadas o no tan premiadas con respecto a sus valuaciones. El oro viene muy siendo un detractor de rendimiento este año, o sea, year to date. Si lo vemos 12 meses, sigue siendo un activo muy bueno. Creemos que la tesis de inversión sigue vigente, por lo cual no lo vamos a sacar de las carteras por ahora. Con respecto a lo que es renta fija, donde nos vamos a concentrar más que nada es en la renta fija emergente. Debido al perfil de riesgo de los inversores en Cohen, nos mantenemos en lo que es moneda dura. Voy a contar una tesis que está siendo muy popular en el mercado, que es renta fija en moneda local, y dónde están los pilares de esa inversión. Sin embargo, como el perfil de acá es más argentino, más latinoamericano, más de países emergentes, no soy tan pro de poner ese riesgo en cartera, ya que lo tienen en distintas partes de su patrimonio. Y con respecto al crédito, desde acá vamos a buscar aprovechar los rendimientos que está ofreciendo hoy la renta fija. Ese es, in a nutshell o en un resumen, lo que va a hacer el comité y ahora voy a pasar a los fundamentos. Primero el petróleo en perspectiva, ¿sí? Hay dos tópicos que los cubrió Martín, que es petróleo e inteligencia artificial. Yo voy a aportar dos gráficos. El primero que el petróleo viene siendo un tema en las carteras, aportando volatilidad, aportando incertidumbre, pero si vamos a estos gráficos, no me daba más para atrás la base de datos, pero todavía teníamos shocks de 1970. Pero a partir de donde tengo 1980 hemos tenido diferentes shocks de petróleo y le pido que se vayan quedando con las puntas que cada vez son más bajas en términos reales. Este gráfico tiene en el eje X los años y en el eje Y el precio del barril deflactado. Es decir que sí, puede haber shocks, puede haber esta volatilidad, estos picos implican eso. Pasó en el boom de commodities, donde después con la JFC, la Great Financial Crisis, bajó a menos o sea, había estado en más de $200 el barril, bajó dramáticamente. Primavera árabe, guerra de Ucrania y en la última guerra del Golfo. Pero cada vez esto va teniendo, o sea, el pico es en términos reales más bajo. Eh, ¿Qué va significando esto? El mundo se está descarbonizando, ese esfuerzo está valiendo la pena, los esfuerzos también de las potencias de ser energéticamente independientes, ya sea Estados Unidos siendo exportador neto de petróleo, ya sea China teniendo reservas de petróleo monumentales. eh, o incluso Japón también teniendo reservas muy importantes o buscando diferentes fuentes de energía, hacen que haya volatilidad, pero que cada vez sea más acotada. Es decir, esta vez no hablamos de un bear market, no hablamos de situaciones que hayan tardado mucho en estar reacomodándose. Para adelante, incertidumbre. Pero lo que nos marca este gráfico es que cada vez estos focos van quedando más, con menos impacto en términos absolutos y van quedando más encapsulados en conflictos regionales.
Después el segundo gráfico que tengo ganas de aportar son de inteligencia artificial y este que va a derramar en gran parte de la presentación, que es este superciclo de commodities que nos hablaba Martín. Nos mostró gráficos concentrados en Estados Unidos. Acá le pedí yo también un gráfico a PIMCO, donde nos muestra la inversión en infraestructura en inteligencia artificial a nivel global. Se basan en datos del FMI. En infraestructura, por ejemplo, estamos hablando de 7,6 trillón dólares. Solo para tener referencia de qué estamos hablando, es la sumatoria del PBI de Japón y de Francia en infraestructura de inteligencia artificial. Energía y redes, 2,6 es el PBI de Italia. Defensa, otro superciclo que está empezando a trabajar, más que nada en Europa, 2,4 trillones, es el PBI de Canadá. Y después el otro superciclo que estamos viendo es el reshoring y de las cadenas de suministro, que es 1,4 trillones de dólares, que es el PBI de Holanda. Es decir, entre estos cuatro superciclos que estamos viendo, se concentra un octavo del PBI mundial. Es decir, hay muchísima plata invertida en este tipo eh, de emprendimientos. Por lo cual, más que nada, el primero nos va a hablar mucho de el S&P y cómo lo está capturando. Este gráfico, nada, lo voy a pasar muy rápido porque también lo mostró Martín, que vimos cuánto están invirtiendo en las Max 7 o las empresas de software, las mega caps, en inteligencia artificial. No va a detenerse en el corto plazo. Vamos a tener hasta 2030 con esta tendencia, al menos lo que ya está proyectado. Después, a medida que pasa el tiempo, veremos hasta dónde llega. O sea, no se puede poner data centers en toda parte del planeta, si bien hablaron de poner en el espacio también, pero por ahora sin mostrar que esta inversión se va a ver reflejada en ganancias en balances. Y ahora sí, salto a renta fija, que es donde quiero detener un poco más. Estamos viendo rendimientos. Este es un gráfico de barras donde vemos la clase de activo en el eje Y y donde vemos el rendimiento de la clase de activo en el tope de la barra, ¿sí? Y en los puntitos rojos vemos el spreads. Entonces tenemos una dicotomía donde, ¿qué está hablando el mercado? Spreads apretados. Sí, es verdad. Estamos en los spreads capaz más ricos de la historia y probablemente siga así. Si le vamos para adelante, es probable que se sigan enriqueciendo debido a los fundamentals que está teniendo, ya sean las empresas de high yield, las empresas emergentes, las empresas de investment grade, todas están teniendo desempeños muy buenos en materia de sus balances y la curva base, que es el Tesoro de Estados Unidos, está teniendo números que no son del todo alentadores. Entonces, ya sea porque mejora los de las empresas y empeora los del tesoro, esos spreads tienen un destino de ir achicándose. Por lo cual, concentrémonos en los rendimientos que están teniendo. Y este 7,1 en US High Yield, este 7 en emergentes, nos marca unas tasas de rendimiento muy, muy, muy atractivas para ir aprovechando. ¿Sí? Entonces, acá tenemos tasas bastante altas, que es lo que les quiero aprovechar, pero dentro de todo este universo de renta fija hay cosas que nos gustan más. Emergentes es lo que más nos va gustando. Este gráfico lo que tiene son la cantidad de mejoras y rebajas de calificaciones de calificaciones soberanas de países emergentes. Les pido que se concentren más que nada en la tendencia de la línea, vean cómo que después de la pandemia, después del segundo quarter del 2020, esta tendencia es positiva y estamos teniendo cada vez más re-ratings positivos, es decir, los países emergentes están haciendo los deberes, están empezando a mostrar compresión de rendimientos ahí, por lo cual es un lugar para estar. Estuvimos, nos gusta y vamos a seguir estando y es un lugar que vamos a estar reforzando. Eh, Ana, deteneme donde quieras, ¿eh? Yo quiero Sí, cubrir te toda la iba a presentación en comentar, el te iba a tiempo hacer que... un comentario medio snacky, que es hasta el más malo de la cuadra que éramos nosotros, estamos recibiendo buenas noticias de calificadoras, con lo cual, Sí, nada, era un comentario divertido, nada más. Adelante. correcto. Seguimos entonces. Después está el trade que es muy popular cada vez que me toca hablar con portfolio manager del exterior, que tengo la suerte o que tengo la suerte de hablar con departamentos de research
de afuera me comentan del trade de moneda local y lo fundamentan en varias cosas que sí son reales. Las tasas reales de los mercados emergentes están altas. Este es el spread de tasa real de emergente versus la de Estados Unidos, es decir, la de Estados Unidos está en 2,5, la de emergentes en promedio está en 4,5. Y la inflación de países emergentes está ligeramente más abajo que la de Estados Unidos, ¿sí? Están en torno al 2,5 y 2 y las de países más desarrollados están en 3. Entonces por eso estamos con este nivel para abajo. Es decir, esta dispersión que hay es lo que genera este colchón como para aprovechar ese envión. ¿Por qué no lo empujamos? Más que nada porque es un trade que se da vuelta muy rápidamente, porque tiene muchísima volatilidad y porque en general la moneda en la que medimos los rendimientos es el dólar, eh, por lo cual suelo no estar muy a bordo de esta operación, pero si algún inversor quiere tener más riesgo en su cartera, este parecería ser una operación interesante. Estamos hablando del real brasilero, estamos hablando bueno, de monedas de Corea del Sur, estamos hablando de monedas africanas, me han hablado de la Naira de Nigeria, que está atravesando también tasas nominales altísimas e inflación que el gobierno está queriendo controlar el tipo de cambio, y lo ven como con estos niveles de petróleo con posibilidades de lograrlo. Pero bueno, son trades muy sofisticados. Son trades Eh, tácticos, puntuales y aconsejamos siempre, corregime si no es correcto, pero creo que sí, mercados bastante, digamos, líquidos y profundos para entrar y salir rápido, no quedar atados sí. a un tipo de cambio que no dominamos tan claramente, ¿no? Sí, con baja regulación para salir, por eso siempre a estas Correcto. cosas es mejor entrar de la mano de algún inversor institucional. Ujú. Entonces les mostré todo lo que se puede ganar, pero siempre la pregunta es, bueno, ¿qué puedo perder? Y este es el gráfico donde veamos que para perder en lo que es deuda de alto rendimiento, en 12 meses vista, los spreads, o sea, la tasa tiene que subir 100 puntos, no, perdón, 250 puntos básicos. ¿Es un escenario posible? Bueno, sí, no sé, lo de ayer de Argentina me parecía imposible y pasó, así que hay que decir que este escenario es posible, muy poco probable. Por lo cual lo más seguro es que veamos rendimientos en lo que es high yield de acá a 12 meses muy positivos, bastante atractivos. Eh, Más allá de si la Fed, que viene este higher for longer, pueda llegar a subir una vez la tasa de interés, parecería que ser un espacio interesante. Después tenemos los rendimientos de países emergentes, también en tasas muy buenas, con fundamentos también que van de la mano de ir comprimiendo rendimientos. Vean que tienen que expandirse 100 puntos básicos los rendimientos para empezar a perder plata. Entonces nos da seguridad, nos da tranquilidad y nos da un buen rendimiento. La realidad es que es el tipo de trades que a mí me gustan para una parte importante del portfolio. Ahora, toda la parte de renta fija se basa en algo, más que nada en el gráfico de la izquierda, que es que a pesar de estos embates del petróleo que cambian el nivel de precios, eh, no se desancla la idea de que la tasa, que el objetivo de inflación está entre 2 y 2,5, eh, por lo cual está bien anclada las expectativas y mientras eso siga así, y con estas tasas de interés, vamos a tener buenas noticias de lo que es renta fija, dándole tiempo y capacidad de ir componiendo rendimientos. Después la tasa de acá de la izquierda, las tasas reales también son muy positivas. Vean, este es el promedio que hubo de tasas reales desde la crisis financiera del 2008 y acá estamos viendo que estamos en 4 veces ese nivel de tasa, por lo cual es para aprovechar, es para tener renta fija en los portfolios. Salto a lo que es renta variable rápidamente. ¿Qué es lo que no me está gustando tanto? Las tasas de interés subieron, pero la renta variable ni se enteró, al contrario, está subiendo, digamos, yo creo que está volando.
Y se apalanca más que nada en dos cosas. En este flujo de inversiones que les mostré de la inteligencia artificial, pero se está traduciendo en expectativas de rendimiento, de crecimiento de las ganancias por acciones, ya más arriba de doble dígito anualmente, sino que estamos llegando a que debería año a año, o sea, segundo quarter del 26 que vamos a tener la temporada de balances pronto, tendría que las ganancias haber aumentado por acción 18% y para el próximo quarter 20%. Es decir, le estamos cargando una expectativa de rendimientos bastante desafiante. ¿Posible? Es posible. Vieron los números que les pasé de rendimiento, perdón, de inversiones en inteligencia artificial en distintos ciclos que está viendo en la economía. Y después el margen neto tendría que consolidarse arriba del 14% de las empresas, el margen neto trimestral. Es desafiante, es muy desafiante, esto es un consenso de los analistas, pero es lo que está apuntalando estos rendimientos a pesar de que las tasas de interés fueron subiendo. Ahora no me preguntaste, todo concentrado en las tecnológicas. Bueno, este gráfico lo que nos dice es que el crecimiento interanual de las ganancias por acciones de las tecnológicas, las Max 7, fue aumentando arriba del 35% por año y muy diferente al ritmo que lleva el resto de las 493 empresas. Ahora esto debería empezar a equipararse y para el año que viene empezar a darse vuelta, es decir, hacer como un spillover en el resto de las empresas, por lo cual otro de los mensajes que quiero bajar y que vamos a sostener es: hay que estar en renta variable, no es que no hay que estar, pero vale la pena mucho la gestión activa, elegir bien las empresas, ver cuáles tienen mayor potencial, cuáles no tienen, cuáles tienen un balance bueno y cuáles pueden estar más montados en este superciclo. Vamos a la parte de regiones y con esto voy a tratar de ir redondeando, me queda muy poquito. ¿Por qué nos bajamos un poco de Europa? Primero porque de algún lugar del portfolio hay que sacar plata. Y después, más que nada, Europa fue de los mercados más afectados por estos precios del petróleo, por un tema geográfico, son importadores netos de petróleo. Y esto se vio más que nada con este gráfico de órdenes manufactureras de Alemania, con Media Móvil, que suele anticipar un poco los balances. Estos son encuestas que le hacen a los gerentes de compras. Si los gerentes de compras salen a comprar, bueno, alguien está facturando y esos son mejores balances. Si no salen a comprar, alguien está va a empezar a pasar un poco mal. Y esto es lo que vimos con los últimos datos, esta desaceleración hasta que se digieran estos precios de petróleo, de la manera que lo vayan a hacer los gobiernos. Algunos tomaron medidas fiscales, otros capaz más de mercado. Pero Europa de fondo tiene una historia de gasto en defensa militar que va a apuntalar un crecimiento. Esto sería como tácticamente salimos y volvemos a la historia más de hiperescaladores y mucho más de mercados emergentes. Por eso esta diapositiva de mercados emergentes, acá vemos también el crecimiento de las ganancias por acción. Hay una diferencia acá tenemos a Brasil y a México como principales exponentes de los beneficios que tuvieron por ser exportadores netos de petróleo. Eh, pero todos están teniendo ganancias positivas y mostrando, digamos, que crecimiento, o sea, del 56%, se espera un crecimiento en mercados emergentes en torno al 20%. También son números desafiantes, pero muy probables. Más que nada apoyado mucho en Taiwán y en Corea del Sur. Pasamos a, nos gustan las ganancias, nos gustan las valuaciones de mercados emergentes. Este gráfico que a mí me gusta mucho es los descuentos de países emergentes versus el resto del mundo, es decir, cotizan a un 40% de descuento contra el resto de las cotizaciones, es decir, estamos en una región con cotizaciones más bajas y con ganancias creciendo, por lo cual es un lugar que prefiero, o sea, elijo estar. Vamos a estar llevando la parte de renta variable para este lado. ¿Cuáles son los riesgos a monitorear? Y básicamente medidas de política económica, como bueno, tarifas parece que ya pasó esa temporada.
Eh, pero bueno, cualquier medida económica que pueda ser medio ultrajante, o sea, disruptiva. A las elecciones no es algo que vaya no queremos que impacte tanto Estás hablando de las en las elecciones medio acciones. término de Estados Unidos. Correcto. Sí. Ujú. Una política monetaria más restrictiva. Martínez demostró que el mercado está empezando a estar muy diversificado entre si lo mantiene o empieza a subir o si ya empieza a subir dos veces. Escaladas geopolíticas como las de, el día de hoy o que nos enteramos hoy. Y después el punto para mí más importante, si las Los ganancias de las empresas balances. realizadas están a la altura de las expectativas. Y solo quiero traer a colación uno en Corea, que es uno de los pilares de emergentes y está teniendo unos resultados anuales espectaculares. Samsung no estuvo a la altura, tuvo un balance buenísimo, pero no estuvo a la altura. Y el mercado de Corea, si bien está súper concentrado en pocas empresas, Samsung y hay otra de semiconductores también ahí, cayó con fuerza. Es decir, acá hay algo a monitorear con ganas. Si querés, voy terminando acá. Me quedan un poco las carteras, pero ya di los fundamentos, ya dije a dónde estamos yendo. Voy a dejar esta de fondo y si querés lo dejo a consultas tuyas o de la audiencia. Sí, en realidad, nada, vuelvo a la rotación de sectores. Si no es las Max 7, ¿cómo hacemos para aprovechar lo que sí queda de equity para aprovechar ese spillover? ¿Qué sectores nos gustan? Yo un tanto de sectores, a mí me gusta más ver balances, ver empresas ganadoras, porque la inteligencia artificial, a medida que la voy usando, pienso en las cosas donde puede tener ¿Dónde se puede buenos aplicar? impactos, sí, desde, no sé, empresas que pueden, no sé, tener menos desperdicio y mejorar los costos de producción en todas las empresas de bienes. Empresas de servicio, no sé, healthcare, por ejemplo, Sí. con diagnósticos mucho más precisos, desarrollo de nuevos, desde medicamentos hasta herramientas nuevas. En energía, un uso mucho más eficiente de la energía también. Entonces es para mí elegir balances, es elegir las empresas que están con mejores valuaciones. Vimos que en el gráfico que nos mostró Martín y en el primero que les mostré yo, que las small caps le estuvieron ganando al índice en general. Eh, Así que es bueno también ir trabajando ahí. El mensaje es que la gestión activa en este contexto tiene valor, tiene bastante Ujú. valor, ya sea en renta fija y en renta fija más que nada, y en renta variable también. Renta variable en general el S&P es un tren que no lo detiene nada. Pero ahora hay posibilidades de ir ganándolo, de ir ganándole viendo diferentes empresas que probablemente, o sea, se puedan llegar a beneficiar o tengan balances también muy sanos. Bien. Bueno, nada, y tenemos una pregunta que responde más a la zona de Argentina, que es si básicamente todos estos superciclos y estas megatendencias que estamos viendo van a tener un foco en Argentina o algo del foco en Argentina. Suscribimos a la idea de que sí, de que todavía hay recorrido regulatorio o desregulatorio para provocar esas inversiones, pero efectivamente las vemos sucediendo y lo estamos sintiendo en los institucionales con los que estamos en contacto. Sí, Eh, ahí mencionar esto de Sam Altman del año pasado que dijo que iba a poner un mega data center en la Patagonia, por ejemplo. Ujú. Eh, sí, puede ser que... Altamente probable que el Ujú. efecto de eso, más la combinación de lo que está pasando en Vaca Muerta y lo que va a seguir pasando en Vaca Muerta y el acceso al crédito cada vez más cerca por la suba de las notas de calificaciones de la Argentina, vayamos viendo un círculo virtuoso ahí. No obstante, siempre esto es la Argentina y recomendamos cautela. Sergio, entregamos 1 hora y 4 minutos después de haber arrancado este webinar. Gracias, Martín. Gracias, Sergio. La gente de Cohen, los equipos de Cohen quedan a disposición para canalizar las otras consultas. Les recomiendo que esto va a estar colgado en nuestro canal de YouTube y les recomiendo, por favor, que nos sigan en perspectivas.cohen.com.ar porque toda esta inteligencia que está condensada en esta pequeña píldora que hacemos trimestral
está basada en un montón de información que volcamos ahí todos los días. Así que, bueno, enormes gracias a ambos y bueno, hasta la próxima edición. Bueno, Hasta gracias. Hasta luego. la próxima.